Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mis hermanas, para las que no me conocen, yo soy Gladys y como pueden ver, hoy voy a compartirles desde la cápsula de mujer. Vamos a ver un tema muy importante, bueno, como todos, ¿verdad? Ya lo saben. Vamos a hablar de la privacidad de los hijos, ¿no? Vamos a hablar, esto surge a través de un estudio de papás que teníamos ahí y se da en la plática de si es un derecho, si lo merecen, no lo merecen. Bueno, y de ahí viene esta duda, ¿no? Por aclarar si existe como tal y si es un derecho esta privacidad. Veremos si debemos fomentarla, cuidarla, proveerla, procurarla o si la podemos eh, invadir solo por ser las mamás y sentirnos con ese derecho de hacerlo para nuestros hijos, ¿no? Bien, vamos a empezar con definir qué es la privacidad. Según la RAE dice que este es un ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Es decir, todas las personas tenemos el derecho de mantener en privado toda nuestra información, todas nuestras posesiones. Y la super pregunta de siempre, ¿dónde dice? ¿Quién dice? ¿Cómo dice? Bien, esto ya es una ley y en nuestra Constitución mexicana, en el artículo 16, podemos leer esto. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad. Es decir, por una orden judicial ellos pueden venir y revisarte todo lo que quieran, ¿no? También es una ley a nivel mundial. La Declaración Mundial de los Derechos Humanos en la ONU dice que el artículo 12 tiene algo parecido. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra, a su reputación. Y toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¿Por qué creen que haya surgido todo esto? Bueno, porque mucha gente ha sido dañada, expuesta, lastimada en su físico, en su mente, en su vida, a través de hacer uso de toda su información. Desde siempre ha sido eh, valiosa el cuidado de nuestra intimidad. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque si yo hoy como mamá quiero revisar el teléfono, la mochila, la recámara, las posesiones de mi hijo, la ley me dice que no puedo, pero ellos, sí, en su código penal dicen que sí, ellos sí pueden, con una orden, ¿no? Si tú rompes esta ley de manera general para cualquier persona, pero en este caso me enfoco a los hijos, te puedes hacer acreedor a una multa, incluso hasta puedes cumplir 5 años de cárcel. O sea, imagínense esta locura. Bien, ¿por qué es importante que sí lo hagamos? Aunque la ley dice que no, y no es que no nos importe o que no le hagamos caso, ¿por qué? ¿Por qué sí lo queremos hacer o sí lo hacemos? O sí en algunos casos lo vamos a hacer. Porque nuestros hijos hoy están expuestos a cantidad de redes, de información, de videos, de cosas que pueden confundirlos, que pueden extraviarlos, que pueden hacerles perder la identidad que tanto nos hemos esforzado en ayudarles a tener. Por eso es muy importante. Los jóvenes hoy usan muchas aplicaciones y muchos términos que si no conocemos, no sabes y no vas a entender ni siquiera de qué te están hablando. Y te voy a dar solo un ejemplo de lo que es esto. ¿Alguien conoce este término? El sexting. Bueno, este es solo uno, ¿eh? Y creo que es de los más delicados, porque hay muchísimos. El sexting, ¿qué es? Bueno, es la práctica de mandar contenido sexual de su propio cuerpo a otras personas mediante el celular, la lab, la compu, cualquiera de estas redes sociales. Y esto está causando un severo daño a los jóvenes.
¿sí? Es preocupante porque ellos no están entendiendo el valor de su cuerpo, el valor de su corazón, el valor de su vida como personas, como seres humanos y sobre todo como hijos de Dios. Y están viviendo estas opresiones, porque incluso mucha gente, creyentes, se han suicidado porque han practicado esto, por el temor a que su vida, a que sus imágenes sean expuestas. Entonces, imagínense el riesgo en el que viven nuestros hijos. Sabemos que no hay, o bueno, al menos no hemos leído que haya una edad específica en la que el Señor deja de corregir. ¿Por qué lo digo? Porque hemos escuchado frases como de mi hijo chiquito no me entiende, ¿cómo le voy a enseñar? Luego, pues es adolescente, ya se le va a pasar la etapa. Y luego, pues ya es adulto, ya se casó, ya se fue de la casa, ya cómo me voy a meter en su vida. Bueno, pues vamos a ver unos ejemplos. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Moisés era un hombre adulto, maduro, de familia, casi cerca de los 120 años de vida, cuando se enfrenta al enojo y a la ira de Dios. Cuando él deshonra a Dios en aquella peña, ¿verdad? ¿Recuerdan esta historia? Y Dios le dice, pues ya no vas, ya no entras. De alguna manera, y si me lo permiten, yo lo veo como una forma en la que Dios le disciplina y le recuerda que debía santificarlo, que debía obedecer las palabras que le dio cuando le mandó a hacer, cuando le mandó a hablarle a esta peña. Moisés era un hombre importante, amado por Dios, y aún así, cuando él le suplica que le permita ir, que lo perdone, pues Dios le dice que no, y él vive la consecuencia de esta desobediencia. Recordemos otra historia de un padre con sus hijos, de Elí, este sumo sacerdote, que tenía a sus hijos, Abni y Finés, que eran hombres que hacían pecar al pueblo. Eran hombres malos, eran desobedientes. Y Elí, aun cuando sabía todo o escuchaba todo lo que sus hijos hacían, él no los estorbó, es decir, no los reprimió como debía ser. La palabra dice que castigues a tu hijo mientras hay esperanza. Y esto puede incluir hasta un golpe. Suena fuerte, lo sé, pero así es. Bueno, esto suena bastante fuerte, pero lo dice el proverbio, ¿verdad? Educa a tu hijo, enséñalo, instrúyelo y te dará paz, te dará tranquilidad, te dará gozo y él será bendecido. O recordemos también a Samuel con sus hijos. Este era otro hombre muy importante, servidor de Dios. Él fue desde el vientre de la madre fue destinado al servicio del Padre, ¿no? Y aquí vemos otro ejemplo. A veces estamos tan metidas en el ministerio y con tantas ganas de enseñar, de aprender, que a lo mejor olvidamos y dejamos un poquito de lado esta responsabilidad de cumplir y educar sabia y correctamente a nuestros hijos, ¿verdad? Estos hombres, pues bueno, eran tremendos, eran corruptos, que también hacían pecar al pueblo y por eso Dios decide por eso el pueblo decide desechar a Dios por estos hombres que eran bárbaros y piden un rey como todas las naciones. Ah, se me pasó un dato importantísimo sobre Elí y sus hijos. ¿Recuerdan qué fue lo que le pasó a estos hijos? Dios ve tanta desobediencia en ellos que decide quitarles la vida. Y en el mismo día mueren los dos. Cuando le avisan esto a Elí, él mismo muere ahí al recibir la noticia. E incluso su nuera que estaba embarazada al recibir también la noticia, da a luz y también ella muere, ¿no? Y el Señor les había declarado que no iba a haber anciano en su casa. Es decir, iba a quitar a toda esta generación. Ahora, en esta importante tarea de cuidar la privacidad o en este interés de educar a nuestros hijos en los caminos de Dios, sin dejar de lado que hay que cumplir con las instrucciones del mundo, porque también eso nos enseña Dios. Dios nos pide que nos sometamos a las autoridades de la tierra en la que vivimos, ¿verdad? Pero también nos dice al mismo tiempo que es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Entonces, dentro de esta legalidad,
podemos revisar este teléfono. ¿Cómo? La ley pues dice que a un adulto mayor de edad no, pero a un infante sí se lo puede revisar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque está bajo tu guardia y custodia. A un adolescente, pues no te lo recomiendan y se enojan, se molestan. ¿Por qué? Porque vas a afectar su autoestima, vas a afectar sus relaciones, su confianza. Pero bueno, aún así lo puedes hacer. En el caso de los hijos ya mayores de edad o más grandes, podrías hacerlo con su consentimiento, es lo que dice la ley. O también puedes hacerlo si tú sabes que él está siendo víctima de un delito o está cometiendo alguno. Pero no solo los vamos a corregir por lo que ven, por lo que hacen, ¿sí? Sino por lo que, perdón, por lo que ven o por lo que escuchan, sino también por lo que hacen, porque pueden estar incurriendo en un delito y no lo saben. Entonces, es ahí la importancia de estar pendientes, no por estarles fiscalizando quién te habló, cuándo te habló, por qué, a dónde vas, qué hiciste, y con esta forma tan tosca, ¿verdad? Porque la palabra nos dice, no exasperéis a nuestros hijos, ¿no? No los hagas pecar de esa manera. Por eso es que tenemos que ir un paso adelante, tenemos que rogar por esta sabiduría de Dios, y esta sabiduría no te va a llegar de gratis, o sea, sí, pero tienes que conocer tu arma más importante. Tienes que saberla, tienes que saber usar tu espada y sobre todo orar, 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 mantenerte firme y enseñar a tus hijos todas y cada una de estas cosas que son necesarias para su desarrollo, porque el propósito ¿cuál es? Que ellos generen una relación genuina con Dios y glorifiquen su nombre. Y así, pues, lleguen más, ¿verdad? Más seguidores. Que todo esto lo va a hacer Dios mismo y Él va a cumplir su voluntad en cada uno de ellos. Y aun cuando nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones y van a escoger el camino por el que ellos van a andar, somos responsables de instruir a nuestros hijos. Y por eso debemos hacerlo sabiamente. Estamos a lo mejor acostumbradas a hacerlo a los gritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos ese patrón. Hoy que ya estamos en la palabra de Dios, sabemos que tenemos que desaprender y aprender correctamente, educarnos primero nosotras mismas para poder educar e instruir como Dios quiere a nuestros hijos y así ejercer el dominio propio. A veces les exigimos a nuestros hijos que hagan cosas, que sean pacientes, que sean honestos, que se acerquen al Señor, cuando nosotras mismas ni siquiera hemos podido hacerlo o no hemos podido cumplir con todas estas cosas. Entonces tenemos que ser coherentes, tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, porque el ejemplo es el que va a llevar a nuestros hijos a una vida buena, a una vida santa, a una vida agradable para el Señor. ¿Sí? Yo sé que todas y cada una de las que estamos aquí tenemos un contexto, una historia diferente y cada una va a actuar en consecuencia a ello. No vamos a actuar de la misma manera las que tienen hijos chiquitos, las que tenemos hijos adolescentes o las que ya no tenemos hijos en casa o incluso ya nietos, ¿no? Pero una recomendación que sí les quiero hacer, perdón, es esta. Es que si tú te animas a revisar, a ver qué escuchan, vas a poder entender por qué tienen ciertos comportamientos, por qué a lo mejor tu hijo está irritable, por qué a lo mejor está depresivo, por qué a lo mejor está triste, por qué a lo mejor se siente que tiene una vida sin propósito, por qué a lo mejor no puede abrazar su identidad. Si tú te animas a hacer esto, va a ser de bendición, de mucha bendición para tus hijos. Y por eso digo, lo tienes que hacer con sabiduría. Vas a poder informarte. Si tú ves aquí información que yo no sabía, no tenía idea que mi hijo estaba viendo ciertos temas. Y no es necesario que sea algo malo, ¿no? Simplemente que tú digas, ah, caray, yo no sabía que a lo mejor le gustaba la pintura, el arte. Ah, pues, ¿qué haces? Te informas sobre este tema.
¿Para qué? Para que puedas abrir un canal de información, de comunicación con tus hijos. Ya, si encuentras algo que sabes que no es correcto, lo mismo. Antes de gritarles, de regañarlos, de castigarlos, infórmate, investiga, prepárate en ese tema. Y ya después, hablas con ellos. La palabra dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Así debe ser el canal de comunicación. No que primero gritamos y ya después, ay, discúlpame. Pues no, ¿verdad? Y entonces, esto puede hacer que o nos alejemos o nos acerquemos a nuestros hijos. Eso en lo virtual, pero en lo físico también hay cosas que los pueden perder. Drogas, sexualidad, promiscuidad, malas amistades, robos. O sea, hay muchas cosas que pueden perder a nuestros hijos. Por ello, la importancia de estar pendientes y hacer nuestro trabajo, ¿sí? De la forma en la que tú quieras, de la forma en la que el Señor te guíe, instruye a tus hijos, porque eres responsable de lo que ellos sean hasta cierto punto, porque cuando sean más grandes van a decidir, pero tú tienes que cumplir con ese trabajo que se te ha encomendado, porque Dios te está dando la capacidad para hacerlo. Puedes hacerlo, hermana, sin ningún problema. Recordemos que debemos ser seguidoras del Mesías. ¿En qué? En su palabra, en todas las cosas que Él nos enseña, en toda la Torá, porque cuando Él venga, va a haber muchos hijos que van a bendecir a sus padres. ¿Por qué? Porque tu influencia como mamá puede afectarles para vida o para muerte eterna. Porque un hijo no se pierde en las calles. Un hijo se empieza a perder en casa. Cuando no les ponemos atención, cuando no platicamos, cuando no sabemos sus anhelos, cuando no podemos generar una armonía con ellos. Por esto también viene de lo que oyen, de lo que escuchan, de lo que siguen. Eso les puede generar estas emociones. Entonces, cuando el Señor venga, muchos hijos van a bendecir a sus papás porque habrán recibido esta ayuda, esta enseñanza, esta guía, habrán recibido su salvación. O muchos acusarán a sus padres, ¿no? Y dirán, ¿por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me corregiste a tiempo? He escuchado a jovencitas, he escuchado especialmente el testimonio de una chica en la cárcel. Tiene 24 años, tiene 3 años que entró, le dieron 30 años, y ella dijo que si su madre lo hubiera corregido a tiempo, si le hubiera dado sus nalgadas, si lo hubiera regañado, si lo hubiera encerrado en casa, si hubiera hablado con ella no hubiera caído en donde está. Tiene su parte de verdad. También ella hoy como adulta pues se tiene que ser responsable de la parte que le corresponde. Pero ahí está la acusación de los hijos porque no fueron guiados. Y entonces, ¿de qué lado crees que van a estar tus hijos, mi hermana? ¿Del lado de la bendición para ti o del lado de la acusación para ti? Y es por eso que yo digo que respetemos lo que la ley del mundo nos pide y nos enseña, pero primero hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, a cumplir su voluntad, con sabiduría, con inteligencia, con todas las herramientas que hoy el Señor nos ha dado. Hagámoslo, mis hermanos. Quiero leerles este versículo para que vean el nivel de privacidad que Dios maneja. Hebreos 4, 12, 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿qué privacidad podemos tener delante del Señor? Si Él ve todo, Él oye todo lo que hacemos. Hay que hacerlo dentro de la vida y la sociedad que nos ha tocado hoy vivir. Pero recordemos que para el Señor no hay nada encubierto y todo un día se va a saber. Y un día vamos a rendir cuentas por el trabajo que hicimos como mamás, como tías, como abuelas. Entonces, que nuestra oración sea rogar por la salvación de nuestros hijos, por la relación con Dios, porque anden en la verdad. Y no solo nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros conocidos, sean familia, no sean familia. Recordemos orar siempre por todos los jóvenes que están en nuestro entorno y aún por las generaciones futuras. Eso es, a eso somos llamadas, mis hermanas, a compartir, a orar. Si puedes enseñar con la palabra directamente versículos, citas, hazlo. Si no lo puedes hacer porque a veces los jóvenes no quieren escuchar, les hablas tema Biblia y así que les doy eh, las gracias por haberme escuchado y por haberme permitido servir en esta cápsula.